Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y también saludamos a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Tenemos, gracias al Señor, una gran cantidad de hermanos, tanto dentro de nuestro país como fuera de él, que cada domingo se conectan, ¿no es cierto?, y también son parte de nuestro servicio al Señor. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Estamos ya en el capítulo 5 y ha transcurrido más de un año desde que comenzamos a recorrer los capítulos de esta maravillosa carta, que dijimos tiene una importancia radical dentro de lo que es la doctrina cristiana. La carta a los Efesios, tanto como la de Romanos, pueden ser definidas como cartas absolutamente doctrinales, donde aprendemos verdaderamente lo que es la doctrina cristiana, tanto en su parte teórica, podríamos decir, como también en su aplicación práctica. Y es así como la carta a los Efesios es una carta que, por ejemplo, tiene repetido 8 veces la palabra que andemos o andéis, que corresponde a la palabra peripateo, que es andar, ¿no es cierto?, pero como una forma de vivir, como una forma de vida, como un sistema de vida, como algo que está no solamente en algunas oportunidades, sino que es parte de todo nuestro actuar. Por ejemplo, se repite esta misma palabra 8 veces también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con la salvedad que el libro de Hechos tiene 28 capítulos y la carta a los Efesios tiene solamente 6. Por lo tanto, porcentualmente, la cantidad de veces que la exhortación a caminar como un hijo de Dios está en la carta a los Efesios es realmente grande. ¿Por qué? Porque es una carta teórica, una carta práctica y una carta que se tiene que examinar por lo menos una vez al año, nosotros de manera personal en nuestro tiempo devocional, para monitorear, como lo debe hacer cada cristiano, cómo es que está viviendo, cómo es que está, en definitiva, transitando por este mundo. Tenemos un recurso no renovable que Dios nos entrega, que es el tiempo. Y una de las cosas que vamos a aprender en este capítulo 5 es cómo es que Dios nos insta a aprovechar el tiempo. Entendiendo que la palabra tiempo en la Biblia tiene 2 lecturas. Una es la parte del tiempo cronológico que medimos por medio del reloj, y el otro es el tiempo kairos, que son las oportunidades que Dios nos da dentro y enmarcadas dentro de este cronos. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros, vuelvo a insistir, repasemos, examinemos y personifiquemos la carta a los Efesios, ¿no es cierto?, en nuestra propia vida, haciendo ese análisis que nos invita también permanentemente la palabra de Dios. El día de hoy vamos a examinar desde el capítulo 5, desde el versículo 15 al 17. Es una porción pequeña porque tiene realmente mucho que entregarnos y es probable que el día de hoy tampoco terminemos toda la porción. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto, hermanos, es crítico dentro de lo que es nuestro caminar como cristianos. Aquí nos está haciendo una exhortación a andar con diligencia, caminar con diligencia, conducirnos con diligencia, aprovechando el tiempo, y hace un contraste como es habitual dentro de toda la enseñanza cristiana, el contraste entre la luz y las tinieblas, el contraste entre estar muerto espiritualmente y haber nacido de nuevo, el contraste entre estar perdido y ser salvado, el contraste entre cielo e infierno. Entonces, la enseñanza bíblica es básicamente de contrastes, y aquí no es la excepción, y hace un contraste fuerte entre 2 tipos de personas que la Biblia define: los necios por un lado y los sabios por otro.
Todos nosotros, por supuesto, tenemos un concepto fuera de la Escritura, algunos no tienen el concepto de la Escritura aún siendo cristianos, de lo que es una persona necia y de lo que es una persona sabia. Por lo tanto, a la luz de la Escritura es que nos interesa saber quién es un sabio para Dios y quién es un necio para Dios. Si nosotros hiciésemos una encuesta entre las personas que nos rodean de cómo poder definir a alguien sabio, probablemente recibiríamos una serie de respuestas, pero más o menos estarían enmarcadas en lo que la definición del diccionario de la Real Academia entrega, ¿no es cierto?, que dice que alguien sabio es verdaderamente, aquí está, alguien sabio es alguien que lo define también como un erudito, como alguien culto, como alguien que tiene mucha información, como alguien que se maneja muy bien en ciertas materias, ¿ya? Entonces, una persona sabia está relacionado casi exclusivamente con la cantidad de información que tiene y que maneja, ¿ya? Entonces, así tenemos distintas áreas y además cada año, por ejemplo, se entregan los famosos premios Nobel que corresponden a personas que han resaltado y se han distinguido en distintas áreas, ¿no es cierto?, por sobre sus pares. Entonces, una persona sabia en el mundo está más bien relacionado con alguien que tiene mucho conocimiento, Una persona sabia en el mundo es alguien que de alguna manera dicta pautas desde el punto de vista de lo que debiera ser, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, todo lo que aparece, por ejemplo, en los libros de ciencias de nuestros jóvenes en enseñanza media sobre todo, y también lo que se enseña en la universidad, corresponde a la forma de ver y de distinguir la ciencia según ciertos niveles de personas que en definitiva establecen las pautas de la enseñanza. La pregunta es, ¿qué es una persona sabia para Dios y qué es lo contrario para Dios? Entonces, yo quiero ser sabio a los ojos de Dios, no quiero ser un necio a los ojos de Dios. Y entonces eso va a tener que cambiar mi manera de definir lo que es sabiduría y lo que es necedad. Vuelvo a leer, versículo 15. Mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? Lo primero que dice es, mirad. Es como un llamado de atención. Observen aquí, pongan atención. Eso es lo que está diciendo. Con diligencia. La palabra diligencia es la palabra en el griego espaudazo, S-P-O-U-D-A-Z-O, espaudazo, que no solamente implica rapidez en hacer algo, sino que implica hacerlo con eficiencia. Alguien que es diligente no solamente hace las cosas con prontitud, sino que además las hace bien. No las hace a tontas y a locas. No por hacer algo rápido es sinónimo de hacerlo mal a la luz de esta palabra. Entonces nos está diciendo dos cosas. Miren y observen esto. Sean prontos para responder, pero háganlo de manera eficiente. Mirad pues ese llamado de atención con diligencia. ¿Cómo es que nosotros estamos respondiendo? ¿De manera lenta o de manera inmediata? ¿A qué? A la voluntad de Dios. ¿Cómo respondes tú? ¿Cómo respondo yo a la voluntad de Dios? ¿De manera lenta o de manera rápida? Ahora, ¿respondo de manera rápida, pero eficientemente o deficientemente? ¿O estoy en la peor de las condiciones, que es lento y deficiente? ¿Cómo es que respondo, hermanos? Eso tiene la carta a los Efesios, por eso que hemos invertido tanto tiempo, más de un año, en estudiar cada uno de estos versículos, entendiendo que no ha sido todo lo exhaustivo que debiera ser. Sin embargo, igual nos ha llevado por lo menos 13 meses estudiar domingo a domingo la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque aquí está el corazón del quehacer como cristianos. Estos son los parámetros bajo los cuales nosotros evaluamos nuestra vida, si está o no en conformidad a la voluntad de Dios. Esta es la diferencia entre alguien que se dice cristiano y alguien que es cristiano.
Hay muchísima gente que se define como cristiano, pero que su vida está totalmente disociada de esa definición. Muchos de ellos van a estar desgraciadamente en la posición de Señor, Señor, en tu nombre incluso hicimos. Hay algunos que se nombran y ni siquiera hacen. Por lo tanto, esto es realmente crítico a la luz de lo que es la evaluación personal y permanente que debemos hacer de nuestra conducta como cristianos. El mundo, si quiere, no se evalúa. Esta palabra es para nosotros. Nosotros como cristianos debemos verdaderamente evaluar nuestra vida, porque siempre hay algo de qué arrepentirse y eso se los puedo asegurar. Cada día hay algo de qué arrepentirnos. Cada día hay algo que hemos hecho fuera de la voluntad de Dios. Cada día hemos cometido pecado. Si nuestro nivel de evaluación es laxo o inexistente, ciertamente el pecado va a comenzar a gobernar nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. El mundo vive de una manera, nosotros no podemos vivir ni debemos vivir de esa manera, hermanos. Entonces, mirad pues con diligencia, spaudazo, rápido y eficiente, spaudazo. ¿Cómo andéis? Palabra que ya dije aparece 8 veces aquí en la carta a los Efesios, en apenas 6 capítulos. Un promedio altísimo, más de una vez por capítulo. ¿Cómo andéis? La palabra la hemos tratado varias veces, es peripateo, que significa una forma de vida. Una forma de vida. Mirad cómo es tu forma de vida. Eso es algo que sale hacia el exterior. Eso es algo que es lo que la gente ve. Es el fruto de lo que realmente somos. Nuestras declaraciones como cristianos tienen que ajustarse a nuestras acciones. Por supuesto, no hay una perfección y siempre estamos cometiendo pecado, pero recuerden siempre cuál es la inclinación de tu vida. Dios ha puesto esta normativa y la obra del Espíritu Santo se desarrolla de tal manera que aún siendo imperfectos, si verdaderamente somos hijos de Dios, va a marcarse una diferencia. La diferencia no se marca en que nosotros no cometemos pecado, la diferencia se marca en cuál es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es tendiente al pecado, a alejarnos de Dios, a no obedecer a Dios, a despreciar la voluntad de Dios o lo contrario. Eso, hermanos, es en definitiva a lo que se refiere peripateo. No es un andar perfecto porque somos imperfectos, pero el camino es perfecto y es recto. Entonces, mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahí está, ¿no es cierto? Mirad, llamado de atención, con diligencia, espaudazo, rápido, pero eficiente, no lo contrario, lerdo, flojo, tenue e ineficiente. ¿No es cierto? Y con diligencia cómo andéis, peripateo, cómo es tu estilo de vida, cómo es mi estilo de vida. Si alguien externo a ti, a mí, pudiera realmente decir cómo es nuestro estilo de vida, hagan ese ejercicio. Hagan ese ejercicio con alguien cercano, algún amigo, algún conocido que tengan del mundo. Cuando tú me ves a mí, ¿qué es lo que ves? Y estén dispuestos a recibir la respuesta, sin justificaciones. ¿Por qué? Porque eso en definitiva marca la pauta y eso nos tiene que llevar a una permanente corrección, no para salir bien en la foto de nuestras amistades o la gente que nos rodea, no, eso es una consecuencia, sino para que realmente nosotros podamos presentarnos delante de Dios sin avergonzarnos, eso es lo que dice la Escritura. ¿Me puedo presentar yo delante de Dios sin avergonzarme? No sin haber cometido pecado. Entendiendo eso, busco el perdón de Dios, la restitución, la transformación. Pero mi vida realmente es una vida que agrada a Dios. ¿Puede suceder eso? Claro que puede suceder eso. ¿Es permanente? No es permanente. Hay que luchar día a día. Hay que luchar día a día. Pero vale la pena hacerlo. Y además, Dios coloca, si somos hijos verdaderos, el querer y el poder hacerlo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. No es que alguien me imponga hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien siente que le están invadiendo su vida privada por medio de estos sermones y dicen no se metan conmigo, cada uno tiene su vida privada, cada uno piensa como quiere, yo le puedo decir
casi con toda certeza, cuidado, porque el Espíritu Santo puede que no more en él o en ella. Porque un cristiano verdadero se siente incentivado en la corrección a agradar más a Dios. Si tú me miras a mí, yo te miro a ti, somos pecadores, somos inmensamente necesitados, pero ¿cuál es la inclinación de tu vida? ¿Realmente queremos que Dios intervenga de tal manera que provoque transformaciones sobrenaturales en nuestro carácter? ¿O, por el contrario, estamos en el ala del desprecio, de la indiferencia? Esto era lo que sonaba. Ahí está. De la indiferencia, de aquello que en definitiva tiene poca importancia o nula importancia. Vuelvo a insistir, nosotros no podemos pensar que somos cristianos por el hecho de tener una declaración de principios como la que está ahí, que hay que tenerla, ¿no es cierto? Esa declaración de principios en que creemos como Iglesia Cristiana La Serena, pero eso que creemos tiene que ser peripateo en nuestras vidas. Tiene que ser eso. Entonces, no es solamente una declaración de principios. ¿Necesitamos la declaración de principios? Sí, pero el cristiano verdadero, esa declaración de principios es su forma de vida. Y cada vez que la tentación, el pecado, el ambiente, Satanás, quien sea, nos está haciendo inclinarnos hacia lo contrario, entonces en el poder del Espíritu Santo buscamos otra vez que el Señor nos ponga en la senda correcta. Mirad pues con diligencia como andéis, y dice, no como necios, sino como sabios. Y entramos ahí al corazón de lo que quería compartir el día de hoy, que es el contraste entre necio y sabio a los ojos del mundo. ¿No es cierto? Vuelvo a insistir, hay un concepto de sabiduría y de necedad que nos da la definición del mundo, que no tiene que ver necesariamente con lo que es para Dios necedad y sabiduría. Vamos a ir al Salmo 14:1. ¿Quién es para Dios el epítome de una persona necia? El Salmo 14:1. Esto es por antonomasia el necio o la persona necia para Dios. Esta es la imagen del necio. A partir de esto, no importa lo que esta persona diga, haga, piense, en fin, a los ojos de Dios. Hay gente que gran parte del mundo, entre comillas, científico, considera a Stephen Hopkins, ¿no es cierto?, como una persona sumamente sabia, erudita y todo, pero si dice que Dios no existe, a los ojos de Dios, esa sabiduría que Dios va a terminar destruyendo es necedad. Dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. Lo primero que Dios considera necedad es todo aquello que niega la existencia de Dios. La palabra necio, si lo vemos nosotros en la definición, realmente hoy día escribí desordenado porque no encuentro las cosas. Habitualmente desordenado, pero necio, ¿no es cierto?, está definido como alguien torpe, alguien que hace cosas sin sentido, alguien que piensa cosas sin sentido. El necio, cuando piensa que no existe Dios, está en la cúlmine, en la punta, ¿no es cierto?, en el cenit de lo que es a los ojos de Dios alguien necio. Los cielos cuentan tu gloria, dice la Escritura, ¿no es cierto? Si ustedes, hermanos, hermanas, analizaran declaraciones de científicos honestos, no cristianos, simplemente honestos, declaran la gran mayoría de ellos que las teorías de la evolución son absolutamente imposibles. Son absolutamente imposibles. Porque las teorías evolutivas, o como sea que se llamen, niegan dos cosas. Primero, la razón. Tengo que pensar irracionalmente. Y segundo, la evidencia. Cuando Darwin escribió su libro El origen de las especies, Darwin no tenía idea del código genético, no tenía idea de la complejidad de las células, no tenía idea de la complejidad de cada uno de los sistemas. Darwin, como un materialista, miró solamente lo que sus ojos le revelaban. Por lo tanto, solamente hizo definiciones en base a observaciones visuales. Y lo único que demostró Darwin es que los pájaros pinzones
siguen siendo pájaros pinzones. Nunca van a cambiar ni a rana, ni a reptiles, ninguna cosa, para los que han leído ese libro. El mismo Darwin tuvo muchos problemas con su propia definición. Él venía de una familia cristiana. Pero él decidió negar cualquier intervención divina, aunque sabía que eso iba contra su propia lógica en aquel entonces. Darwin declaró, ¿no es cierto? Él dijo que si alguien le demostraba que existiera un mecanismo complejo dentro de los organismos vivos que no pudiera ajustarse al tema de las casualidades o del azar, entonces su teoría era un fraude. Bueno, Darwin murió sin conocer el microscopio electrónico, ni más adelante lo que hoy día a nosotros nos demuestra que hay un diseño, ¿no es cierto? Ya ni siquiera se habla de la teoría del diseño, sino que se habla de la verdad de la información. Cada cosa tiene una información, cada célula tiene una información específica para fabricar este tipo de célula, este órgano, Entonces, es tan complejo, infinitamente complejo, que es imposible que sucedan las cosas por el azar. Pues bien, cuando alguien dice Dios no existe y esto ocurrió por la diosa casualidad, entonces a los ojos de Dios es un necio. Ni siquiera estoy diciendo si es cristiano, no, simplemente cualquier persona que diga que Dios no existe, que todo es producto de la casualidad, y han elevado el azar a la estatura de ciencia. El azar no existe. Lo que existía antes era un concepto de probabilidades, y después se cambió ese concepto de probabilidades por la expresión azar, que no importa que no exista ni una probabilidad, pero se dio. Hermanos, eso ni siquiera es científico. Es tan necio dentro del propio círculo de verdaderos científicos. Por eso estoy hablando de las declaraciones de científicos honestos, ni siquiera cristianos, ni siquiera creyentes. Hay, por supuesto, toda una línea de cristianos o de cristianismo científico, ¿no es cierto? Pero aún dentro de eso hay un área pervertida que es el evolucionismo teísta, que se supone que Dios hizo como la materia, dejó la masa lista y después la casualidad empezó a hacer las cosas. Eso es más aberrante incluso que lo otro. La Biblia define, Dios hizo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y de ahí viene una descripción en cierta medida de cómo lo hizo. Pero esa descripción es lógica y hay evidencia de que así es. Entonces, hermano, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Cuando Hitler eliminó 6 millones de judíos, cerca de 1 millón de gitanos y de otras etnias, Hitler, a los ojos de Darwin y del materialismo ateísta, lo único que estaba haciendo era dándole una manito a la evolución, porque él tenía en su mente el superhombre, la raza superior. Por lo tanto, le estaba dando una manito a la evolución, la estaba saltando varios millones de años, eliminando las razas supuestamente menos favorecidas. ¿Por qué? Porque cuando se piensa así, ¿de qué sirve la moral? Cuando tú tienes personas que piensan que un ratón es igual que un ser humano. Hay seres humanos que se parecen a las ratas, pero las ratas no se parecen a los seres humanos. Yo tenía unos compañeros en el liceo que casi me daba por creer que existía el eslabón perdido. Pero no, eran seres humanos. Bastante básico, pero seres humanos. Imagínense cómo era el curso, que yo era uno de los más... De hecho, saqué el primer lugar con 5.9, era un reformatorio. Para que vean ustedes lo que puede hacer el Señor con personas sin sabiduría del mundo. Recibir un premio con un 5.9, bueno, en ese reformatorio, vuelvo a insistir, era lleno de primates. Entonces, el necio dice en su corazón, no hay Dios.
No hay Dios. Hay personas que se las dan de... y esto, por supuesto, se asocia con intelectualidad, pero a los ojos de Dios es necedad. Y todos estos pseudointelectuales, ¿no es cierto?, que andan con la revista muy interesante bajo el brazo y, ¿no es cierto?, están adscritos a todas las revistas de este tipo, quieren darse un manto de intelectualidad y estar como apartados del mundo. A los ojos de Dios son necios. Son necios, hermanos. Eso significa que Dios considera totalmente obscuro su forma de pensar. También dice que esta situación de la necedad, en el Salmo, ahí mismo en el 14, pero el versículo... en el Salmo 9, eso es. Versículo 10. Por el contrario, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando nosotros buscamos a Dios, estamos verdaderamente siendo bendecidos con la sabiduría de Dios. La misma expresión aparece en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 21, desde el versículo 18. Romanos 1, 18 al 24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Si tú plantas una semilla de durazno, no vas a esperar que salgan peras. Van a salir durazno. Y si quisieras que interviniese, que saliera una especie de durazno con sabor a pera, tendrías que hacer una intervención genética. Pero entonces eso habla de una inteligencia externa que manipula eso. ¿Estamos? Entonces, demuestra aún más la existencia de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Todo lo que ves es un orden, es un diseño, alterado por causa del pecado y de la administración que hemos hecho los seres humanos. Pero aún así hay un orden establecido, perfecto. Perfecto, desde todo punto de vista, desde el mundo microscópico hasta el macrocosmos, todo está en un orden perfecto. Pues habiendo conocido a Dios, la palabra conocido ahí, por favor, no es la palabra ginosco, que habla de un conocimiento íntimo, profundo, como es el que cada hijo de Dios debe tener en su relación con Dios, sino que es la palabra aies, que significa tener evidencia. El mundo tiene evidencia de que Dios existe. Pues teniendo evidencia de que Dios existe, no le glorificaron como Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios en virtud de todo lo anterior, ¿no es cierto?, de negar a Dios, de detener esto, a pesar de la evidencia de la existencia de Dios, dice, profesando ser sabios, se hicieron a los ojos de Dios necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y esto no tiene que ver solamente con la idolatría, ¿no es cierto?, a las estatuas, que todavía está sumamente vigente, sino que con la idolatría que se tiene en estos círculos pseudocientíficos, por ejemplo, de una quijada, de una clavícula, de un diente.
A partir de eso construyen toda una mentira, toda una imaginación. Todos esos hombres primitivos que ustedes ven como el fuego que se parecen a mis compañeros del liceo, haciendo como fuego y que ay, de repente eso nunca existió. La gente en el tiempo de Adán, aún caída, era gente pero que era mucho más inteligente que cualquiera de hoy. Ellos salieron del jardín de Edén con el cerebro nuevecito, pero lejos de Dios y empezaron a hacer tonteras. Pero eran sumamente inteligentes. Ellos dominaban todo. Todo. Nunca ha existido ese tipo de persona. Nunca ha existido ese tipo de persona que vivía en caverna. No. Todo eso sale de la imaginación de hombres, verdaderos artistas, porque hay que decirlo, verdaderos artistas con un talento extraordinario, de a partir de un diente hacer toda una persona. Pero eso es lo que se nos enseña. ¿Por qué? Porque los necios son los que determinan los programas de estudio. Los programas de estudio. Sin decir o sin tocar el tema de que gran parte de los fósiles encontrados han resultado ser fraudes a lo largo del tiempo. Y eso también está registrado. Pero por supuesto, como también se manejan los medios, estas noticias no son difundidas. Entonces Dios dice que cambiaron, versículo 23, cambiaron la gloria de Dios, no abandonaron la necesidad de creer, sino que la cambiaron, a pesar de la evidencia que muestra la creación. No necesito ver a Dios para saber que existe. Veo su creación, veo la complejidad y la perfección de su creación. Veo cómo es que todo funciona perfectamente, aún cuando el ser humano caído ha provocado una alteración gigantesca de todos los procesos que Dios instituyó. Sin embargo, aún así puedo encontrar la mano de Dios en la creación. Y entonces, como cambiaron eso, versículo 24, Dios los entregó. Escucha eso, Dios los entregó. Dios los abandonó. ¿A qué cosa? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hacen? No hay Dios, solamente somos producto de un accidente. Por lo tanto, estamos en un proceso de evolución. Quizás en millones de años más existan personas más evolucionadas que nosotros y no cometan estas cosas que nosotros cometemos. Y entonces no hay razón para la moral, no hay razón para las estructuras que garanticen la moral. ¿Por qué? Porque somos animales que vamos solamente en vías de evolución. Que de alguna manera tenemos algunas diferencias con el resto de los animales, ¿no es cierto? Pero nada más, nada más. Esa es la manera de pensar, hermano. Por eso es que es una dicotomía que alguien que sea ateo vele o se preocupe por las conductas morales. Porque las conductas morales no tienen ningún sentido en el materialismo. Y cualquiera que quiera darle un sentido, inmediatamente tendrá que responder entonces cuál es su patrón de moralidad. ¿En base a qué considera que asesinar es malo? Y te va a llevar inevitablemente a los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, la necedad está enquistada más aún en este tiempo, que en vez del hombre, a través de los recursos científicos, ha logrado entender misterios que antes era imposible conocer, más debiera dar gloria a Dios. Sin embargo, eso lo aleja más. ¿Por qué? Porque Dios también los ha entregado a un necio corazón. Por otro lado, Proverbios, capítulo 1.
En realidad era un 6 porque era un 5,97. Proverbios 1, 29 al 32. Para que no se queden con la idea de que uno era porro. Y que puedan decir, hey, ¿cómo el pastor dijo que tenía un 5? Si él tenía un 5, yo tengo un 5. No. Proverbios capítulo 1, versículo 29 al 32. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Cuando alguien es un necio a los ojos de Dios, inevitablemente aborrece la sabiduría de Dios. Y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. ¿Cuál es la consecuencia? Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará de perder. Mas, el que me oyere de ese grupo, el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hay una promesa, ¿no es cierto? Por el contrario, la sabiduría delante de Dios. Ahí mismo en Proverbios, pero el capítulo 1, versículo 7. El principio, el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. Y acá hablamos de sabiduría ya a los ojos de Dios. Dijimos que un necio parte pensando que Dios no existe. Pero también hay muchos necios que creen que existe un Dios. Dejemos eso en claro también. Y no por creer que existe un Dios, son sabios a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Y la única manera de saber que estamos temiendo a ese Dios es si lo hacemos conociendo quién es Él. Y Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra. El principio de la sabiduría, por eso dice, no dice es el que reconoce que Dios existe, sino que dice el temor de Jehová. ¿Quién es verdaderamente sabio? Aquel que teme a Dios, aquel que tiene reverencia, aquel que le conoce, aquel que le respeta, aquel que sabe las consecuencias del pecado, aquel que sabe en las manos de quién está, aquel que sabe que Dios lo está mirando todo el tiempo, aquel que sabe que tendrá que rendir cuentas a Dios, aquel que sabe que hay un Dios soberano que no puede ser burlado. Ese es el temor de Dios. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Dios ve todo, sabe todo. Y la persona que no tiene temor de Dios a lo mejor quiere tener una buena imagen. Y como buena imagen tiene una forma de ser hacia el exterior. Pero en su interior es un pervertido, sin remedio, ¿no es cierto? Y además su forma de obrar, de actuar en la intimidad y sobre todo con sus seres más cercanos es totalmente distinta a la forma de ser con los demás, porque quiere ganar una imagen y puede decir que cree en Dios. Pero el verdadero hijo e hija de Dios tiene temor de Dios y su actuar es transformado por el Espíritu Santo. Es igual en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su hermano, con su papá, con su mamá, y es igual en el círculo de amigos, es igual en todas partes. Por ejemplo, por cierto, tendrá que adquirir roles específicos, producto de una profesión, producto de una actividad, producto de un oficio. Roles como padre, roles como esposo. Pero en esencia es la misma persona porque teme a Jehová. Y eso para los ojos de Dios es sabiduría. El temor de Jehová es sabiduría. ¿Tienes temor de Dios? Entonces eres una persona sabia porque eres su hijo, eres su hija. ¿Qué dice después? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí tenemos un grupo de personas que se llaman insensatos, que es sinónimo de necios, ¿no es cierto? Pero puede ser gente que cree que existe un Dios. Puede ser gente que cree que existe un Dios. ¿Por qué? Porque la diferencia es que ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza del Dios verdadero.
Gente que dice, mira, yo creo en Dios en realidad, pero no creo en la Biblia, porque la Biblia tiene N errores, esta cuestión acá y es pura restricción y bla, bla, bla. ¿Cierto? Mira, si yo creo que hay un Dios, pero mi problema es con la Biblia. ¿Cómo tú me compruebas que...? Ya, y tú le haces la comprobación. Pero y sí, y bla, 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 y sí, y sí, y sí. Entonces dices, no quiero eso. Cuando tú tienes una persona que dice creer en Dios, pero que le va a prender velas a una animita, por ejemplo, y tú le dices, no, eso no es así, y le das toda la explicación doctrinal de por qué no es así, y la persona después dice, bueno, cada uno tiene su fe, yo creo en Dios a mi manera, esa persona es tan necia como el que dice que no hay Dios. ¿Estamos? Eso es. Por eso hay palabras, por ejemplo, que hemos tratado de erradicar de nosotros como cristianos, no por un hecho de ser separatistas por se, sino de entender lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de que estamos reunidos acá, esto se llama un servicio o un culto, ¿ya? La palabra es culto a Dios. Puede haber culto a cualquier otra cosa, pero nosotros hacemos un culto a Dios que significa un acto de devoción a Dios, pero esto no es una misa. La misa significa sacrificio. Es una palabra latina que implica la muerte cada vez de Jesús en un altar. Y que eso, por el proceso mágico de la transubstanciación, se transforma verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No es una imagen. Entonces, cuando tú escuchas a un hermano nuevo, una hermana nueva, o a alguien que, por cierto, por un asunto de cultura, ni siquiera saben lo que significa ni lo que encierra el concepto, pero si tú lo sabes, amorosamente, lo llevas a una corrección. ¿No es cierto? Porque cuando decimos, no, si da lo mismo, lo importante es que va. Sí, es un paso. Pero son pequeñas correcciones, no para que te las des de gran conocedor del latín, no, sino porque hay un efecto en lo que hacemos, en lo que decimos, a lo que venimos. Es importante todo eso, y todo eso es parte de la instrucción. Cuando alguien no quiere ser instruido, ese alguien piensa que las cosas, mira, da lo mismo. Es como cuando alguien me decía hace no mucho, y hablamos con los jóvenes acerca de los testigos de Jehová. Y la persona me dice, mira, en realidad da lo mismo, si total lo importante es que creen en Dios. No, pues no da lo mismo. No da lo mismo. Porque si para ellos Jesús no es Dios, no es lo mismo. Te das cuenta inmediatamente, no es lo mismo. Entonces, no es solo el creer en la existencia de Dios. Hay 1.300 millones de musulmanes que creen en un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y ellos a los ojos de Dios no solamente están perdidos, sino que son necios, a los que hay que evangelizar. ¿No es cierto? Así como fuimos evangelizados nosotros. Ninguno de nosotros nació recitando el Salmo 23. Todos nosotros fuimos por gracia de Dios tomados de las tinieblas, llevados a la luz admirable, sacados de la muerte, puestos en la vida, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos rescató. Estas son las virtudes de aquel que nos rescató. Hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son Dios. Si alguien no acepta eso, no importa cuántas casas golpee, cuántos atalayas venda, no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Bien. Alguien más acerca de la sabiduría. El mismo Proverbios, pero el capítulo 9, versículo 10. Vuelvo a repetirlo. Pero aquí agrega otro elemento. Proverbios 9, 10. Otra vez, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, agrega otra cosa, otro elemento ahí, es la inteligencia. La inteligencia. La inteligencia a los ojos de Dios tiene que ver con el conocimiento, el ginosco que tenemos con Él, y cómo es que nuestra vida se plasma en la práctica en función de ese conocimiento. Esa es la gente sabia e inteligente. La Biblia dice, el que se quiere creer inteligente,
apártese del mal, abandone el pecado. Esa es una persona inteligente. Hay muchas personas que tienen inteligencia del mundo, pero que están absolutamente absorbidos por el mal. Salmo 111, 10. Salmo 111, el próximo domingo voy a predicar con un nylon para quemar calorías. Con el calor que hace no necesito moverme mucho. ¿Ah? Una bolsa de basura negra, eso. Así que ya estamos terminando para que no se derritan. Salmo 111, 10. Agrega otro elemento. El elemento que se agregó en el proverbio anterior era la inteligencia. Ahora vamos a agregar otro elemento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí está el estándar. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican. ¿Qué cosas? Sus mandamientos. Entonces, vamos viendo cómo se van agregando aspectos a esta definición de sabiduría que Dios nos da, que es el temor de Dios. Su loor, su gloria, permanece para siempre. Ahora bien, en Eclesiastés 2:14, después de Proverbios. Salomón, en los peores días de su vida, escribe: el sabio tiene sus ojos en la cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. La diferencia va a ser ¿cuál? El necio y el sabio van a morir igual, ¿cierto? Sin embargo, el destino de uno será el cielo eterno y el destino de otro será el lago de fuego eterno. La necedad y la sabiduría delante de Dios tienen consecuencias. El necio dice en su corazón: no hay Dios. El que cree en un Dios, pero no en el Dios de la Biblia, y desprecia el conocimiento, la sabiduría y el andar de la Escritura, entonces también está en categoría de necio. Y el necio y el sabio, dice Salomón, van a tener un mismo fin, los dos van a morir, pero las consecuencias y el destino de ambos es distinto, es distinto. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a leer este pasaje de Santiago 3:13 para terminar. Búsquenlo porque este es el resumen del contraste entre sabiduría y necedad a los ojos de Dios. Santiago 3:13. Es bueno leer la palabra de pie también. Y este es el resumen de todo este mensaje, del contraste entre la sabiduría y la necedad. ¿Quién es un sabio, una mujer sabia, un hombre sabio a los ojos de Dios? ¿Y quién es lo contrario a los ojos de Dios? No tiene que ver con conocimiento solamente. Por supuesto que necesitamos el conocimiento, pero el conocimiento de Dios. Recuerden ustedes, los griegos eran fanáticos del conocimiento. En el libro de los Hechos, cuando encuentran a Pablo, le dicen: a ver, estamos escuchando algo que nunca habíamos escuchado. Ellos no tenían interés en Dios. Lo que tenían interés era de escuchar otro pensamiento y agregarlo a su amplio bagaje de filosofías. Santiago capítulo 3, versículo 13. Aquí hay una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Alguien que es verdaderamente sabio a los ojos de Dios, no solamente sabrá lo que Dios dice, sino que su conducta será en concordancia con ese conocimiento. Sus obras serán en sabia, y no pierda de vista cada palabra, sabia mansedumbre, alguien moldeable que es capaz el Espíritu Santo de moldear. ¿En qué? En su forma de ser. El contraste. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si en tu corazón, en mi corazón, hay celo, hay amargura, hay odio, hay rabia hacia un hermano, hacia un familiar, hacia quien sea, tú estás mintiendo. Eso no es sabiduría. No importa que te sepas muchos pasajes de la Escritura o que entiendas la teología, porque todo eso es letra muerta si nuestro corazón no es verdaderamente limpiado por esa doctrina y esa teología. Y ese es un proceso, por eso es que la palabra peripateo es tan importante. Nunca la hemos tratado en toda profundidad de lo que significa. Es algo constante, hermanos, porque la tendencia natural va a ser a amargarnos, a todo eso, aún siendo cristianos. ¿Podemos los cristianos actuar como necios? Sí. El tema es que Dios no nos va a dejar avanzar mucho. Si somos hijos de Dios, Dios nos va a pegar su chachazo. Si no somos hijos de Dios, ¿sabes qué? Hasta se nos va a facilitar el camino y la necedad. Dios al que ama, castiga, disciplina. Y esa es una muestra del maravilloso amor de Dios, porque Él no quiere que yo viva como un necio. ¿Por qué? Porque soy su hijo, eres su hija. Si tú no tienes nada en tu cabeza que se prenda cuando estás haciendo algo que sabes teóricamente que a los ojos de Dios es incorrecto, entonces, de verdad, son esos los análisis que uno tiene que hacer permanentemente. Un hijo de Dios se analiza, un hijo de Dios se arrepiente, un hijo de Dios baja los brazos, un hijo de Dios no contiende. Un hijo de Dios cuando lo van a disciplinar no dice, ya, pero tú... Hermano, tú estás en esta situación, fíjate que te lo digo con temor de Dios, yo soy pecador igual que tú, pero sí, ya, bueno, sí, pero ¿y? ¿Y tú? Yo la otra vez también, y empezamos con eso. Cuando Jesús fue acusado injustamente, dice que no abrió su boca. Y nosotros, cuando nos están disciplinando, con razón, no solamente abrimos nuestra boca, sino que abrimos la llave de las puras tonteras. Abrimos el agua sucia. Empieza a salir por ahí. Entonces, hermanos, el que se cree sabio, ¿no es cierto? Y está bien que nos sintamos sabios, tiene que ser manifestado eso en sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, escucha, esto es un contraste espantoso, esto no dice que viene de los hombres malos, no. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Nunca nos parecemos más al diablo cuando actuamos de esa manera, con celos, con amargura, con rabia, con irritación. Por eso quería que lo leyéramos de pie, porque esto es solemne. Todo es solemne, pero esto resume todo lo que he tratado de compartir en esta hora que llevamos. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, otra vez el contraste, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable. De 100 ya vamos 30, benigna 10, llena de misericordia 5, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, se reduce aún más. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay una actitud totalmente distinta. La gente chúcara, ¿no es cierto? Me parece que hay una novela así que se llama Chúcara. Hay varios que calificarían para el programa. La gente chúcara no califica como hijo de Dios.
manso manso es moldeable. Alguien que cuando está equivocado y es confrontado con eso, le pegan un martillazo, y le duele, pero el Señor lo va formando y agradece eso. Estamos en una cultura y en una sociedad tan deseosa de sus derechos, todo el mundo pide sus derechos, pero nadie se preocupa de sus responsabilidades. Y los cristianos somos muchas veces envueltos en ese tipo de cultura. Que no sea así, hermanos.